Y para hablarnos sobre este, ¿cómo llamarlo? Fenómeno, esta situación, invitamos a esta tarde a Patricia Basurto de Instituto Empresa Inteligente, del bufete Empresa Inteligente, para que nos hable de esa razón. ¿Cuál es a veces es el pretexto, el tiempo? Pero Pati, buenas tardes, bienvenida. ¿Qué tal, José Manuel? A que nos platiques eso de cómo manejar los tiempos. Okay. Yo creo que perdemos mucho tiempo en cosas que no debiéramos y le dedicamos muy poco tiempo a lo que sí debiéramos. No sabemos delegar. Platícanos mejor, a ver, ¿qué está sucediendo ahorita con los directivos de las empresas? De las empresas, ¿no? Pues ahorita, como menciona José Manuel, el fenómeno, ¿no?, que se está dando, que el tiempo es un problema para todos. Y obviamente para la gente que tiene más responsabilidad, pues el problema se hace más fuerte, ¿no?, que en este caso son los directores de las empresas. Pero en el mundo tan acelerado y con toda la tecnología que hay, pues el tiempo se ha vuelto un problema muy fuerte. O sea, yo me acuerdo que estaba en el domingo haciendo tal cosa y ahorita cuando menos piensas ya es miércoles, ¿no? Sí. Entonces, el tiempo pues avanza y no se detiene, y también las personas cada vez batallamos un poquito más en administrar ese tiempo, y sobre todo los directivos de los negocios que tienen muchas actividades, ¿no? Exacto. Entonces pues se vuelve un problema que lo que nos falta realmente no son ganas, sino tiempo para darle vida a todos los proyectos o todas las ideas que maquilamos en nuestra cabeza, y que a fin de cuentas pues muchas de ellas no ven la luz por falta de tiempo, ¿no? Sí, ¿será porque queremos abarcar mucho? Queremos estar pendiente de todos y que no se nos escape nada, pero hay maneras para hacer eso, ¿no? Sí, claro que sí, ¿no? El primer punto pues es identificar, ¿no?, cuando realmente el tiempo se vuelve en un problema para nosotros. O sea, como dicen, los jóvenes tienen mucho tiempo, pero a lo mejor les falta preparación, les falta todavía no camino por recorrer. Pero cuando ya llegas a cierta edad y te ves dirigiendo a un grupo de personas o a un negocio completo, pues realmente lo que te falta es cómo manejo mi tiempo para que de esta manera pueda tener mejores resultados. Mucha gente suple la falta de resultados con el tiempo, que ese también es un error, Sí, ¿no?, que vamos a comentar es el ahorita. pretexto y la justificación. Así es, no creemos que por hacer, como dicen, horas bulto, ¿no? O sea, con el hecho de cumplir un horario, con el hecho de permanecer en los estándares de las jornadas laborales, o además creemos que con eso pues es suficiente, ¿no?, para alcanzar el resultado, pero realmente no lo es, ¿no? Entonces, Exacto, como el tiempo, yo estoy de acuerdo con ustedes. es un recurso muy valioso, y además que no hay segundas oportunidades, ¿no? O sea, se pasó el tiempo y ya no tuvimos mucho que hacer, ¿no? Entonces, pues es importante primero preguntarse cómo estoy manejando mi tiempo, evaluar si sientes que lo estás haciendo bien, o si realmente te sientes que haces muchas cosas y no te alcanza el tiempo para hacerlas como tú quisieras, ¿no? O que andas a las carreras, o realmente pues no llegas al resultado que quisieras, porque como dicen, ¿no?, el que mucho abarca, pues poco a fin de aprieta. cuentas termina por no apretar tan bien como les gustaría, ¿no? Entonces eso es algo común. Si tú platicas con un director de algún negocio, o sea, no tienen tiempo, ¿no? Sí. Si quieres hablar con ellos, una entrevista, una reunión o lo que sea, normalmente no sucede durante la primera semana que haces la solicitud. Exactamente. O sea, normalmente, pues la próxima semana o hasta 2 semanas más. Hay unos que todavía son más difíciles, ¿no?, de atrapar, porque realmente pues tienen muy apretado la agenda y no tienen mucho tiempo para otras cuestiones, ¿no? Entonces es un punto sobre el cual hay que hacer análisis y hay que ser conscientes de si lo estamos haciendo bien o mal, ¿no? Porque es un problema que se da en todos los niveles, y obviamente pues con los directivos se hace más fuerte, ¿no? Exacto. Entonces les voy a mostrar aquí unas estadísticas. A ver, sí, eso nos interesa, pongan atención. Ahí vamos, iniciando el día. A ver, ¿qué hacen ustedes? ¿Qué nos recomienda Patricia? Sí, pues aquí según estudios, ¿no?, dependiendo del promedio de edad,
a qué hora normalmente inician actividad, ¿no? Los directivos de las empresas. Dice pues que antes de los 30 normalmente tu día empieza a las 6:40, o sea, para algunos ya es tarde, ¿no? Entonces también es parte de la administración del tiempo, o sea, aprender en qué horarios pues eres más productivo, qué horarios te benefician más, ¿no? Para trabajar. Entonces, es gente que se levanta más tarde, pero también termina tarde su día, ¿no? Que se están durmiendo a las 11:40 de la noche aproximadamente. Entre los 30 y 39 años, pues se levantan un poquito más temprano, casi 6, 10 de la mañana y terminan su día a las 11. Ustedes saben que muchas de las ideas o muchos de los proyectos no surgen entre 8 y 6 o 7 de la tarde. Normalmente o son muy temprano en la mañana o ya muy tarde para acostarse, ¿no? Entonces, por eso es importante que hagan ese análisis de los horarios que ustedes están tomando, ¿no? Entre los 40 y 65 se levantan más o menos a las 5:50 de la mañana y a las 11 cierran el día. Y después de los 65 se levantan aproximadamente a las 5:20 de la mañana y se acuestan un poquito antes de las 11, ¿no? A las 10:45, ¿no? Si se fijan, cada vez duermen menos también, sí, ¿no? Entonces, pues, es algo que se debe de cuidar, ¿no? Sí, la cuestión física, la salud, hay que cuidarla. Para que rindan muchos años, ¿no? Entonces, y ya, pues, esos son prácticamente los horarios en los que están vivos y no están descansando, ¿no? Entonces, ¿cómo lo emplean ese tiempo? De las 24 horas que pues tiene un día normal, 9.58 horas los directivos de las empresas la pasan trabajando. O sea, si se fijan ustedes, es están más de en la el trabajo jornada. a veces. Así es, entonces... Están en la oficina. De hecho, todavía el fenómeno se ha extendido porque con los celulares, el internet, todo eso, siguen a lo mejor a los 10 de la noche están contestando algún correo, contestándole a algún cliente, pues buscando algún proveedor en las redes. O sea, hay muchas actividades, ¿no?, que se extienden fuera de oficina, pero normalmente lo hacen así de manera formal, casi 10 horas de su día. Entonces, si ustedes sacan cuentas, un trabajador promedio pues se tiene una jornada de 8 horas y se nos hace a veces pesada o se nos hace mucho tiempo, y pues los estándares internacionales van a la baja, ¿no? En ese sentido, o sea, que trabajan 6 horas, 7 horas o hasta menos, ¿no? En los países más desarrollados. Entonces, los directivos de las empresas pues prácticamente trabajan 10 horas al día, 2 horas más que un empleado o un colaborador promedio, ¿no? Duermen un poquito menos de 7 horas. 1.2 horas de su día la pasan actualizándose, ¿no? Viendo noticias y cómo se están moviendo los mercados. Casi 1 hora la emplean en redes sociales, que pues ya prácticamente también se han vuelto canales de noticias y demás, pero también pues puntos de cercanía, ¿no?, con las personas con las que se relacionan. 2 horas pasadita comparten con su familia entre comidas, desayunos, cena, ¿no?, que tienen que hacer esas actividades. Muy poco tiempo. Muy poco tiempo de las 24 horas. Y casi 1 hora pues ven películas, series o televisión, o sea, videos en YouTube, lo que sea, ¿no? 1.4 horas, emplean para tomar sus alimentos y casi 1 hora de hacer ejercicio, ¿no?, que es un común. La mayoría de los Ese es un promedio, exitosos, hacen ejercicio, ¿no?, dentro de sus actividades diarias. Entonces, pues datos así, resumen interesante, es que trabajan casi 58 horas a la semana, con el promedio que les decía, pues entre 10 y 11 horas al día. El 69% de los directivos de las empresas toman menos de 20 días de vacaciones al año. Y en promedio pasan 2 horas y casi media, ¿no?, al día en reuniones. Ese es otro punto pues que también se debe de cuidar, ¿no?, el tipo de reuniones que están teniendo, ¿no? De las cuales el 37% son reuniones ejecutivas o con ejecutivos de su misma empresa, 20% con clientes y 15% con prospectos que están tratando, ¿no?, Aquí voy a hacer una pausa y un comercial. En la maestría en desarrollo organizacional, ahí nos enseñan cómo hacer una junta de negocios, para no perderse y que 3, 4 horas en un mismo asunto a veces, ¿no? Ahí nos enseñan, se les recomiendo. Sí, y aquí lo importante pues es que empiecen a identificar herramientas que les ayuden, porque les digo, el tiempo pues no es como que voy a ir a comprar 2 horas más, ¿no? Eso no va a pasar. Entonces,
qué herramientas organizacionales puedo tomar para, como dice José Manuel, esas reuniones sean efectivas, que Exacto. realmente den un resultado y un fruto, ¿no? Entonces, todas las actividades que hacen los directivos de negocio, pues tienen que estar muy bien enfocadas en ese sentido, ¿no? Entonces, pues con estos datos, o sea, cualquiera pudiera pensar que ya con el hecho de invertir tiempo, pues quiere decir que te va bien. Todo el mundo piensa que a los directores o a los dueños de un negocio les va bien. Y eso pues no es un común, o sea, no siempre sucede, ¿no? Así es. No, a lo mejor alguien se pasa 12 horas tratando de acomodar producto y manejando ahí a sus clientes, a la gente que trabaja contigo, proveedores, y a fin de cuentas pues los números no reflejan ese esfuerzo, ¿no?, que se hace. Entonces, pues aquí lo que tenemos que estar primero conscientes es que sí se necesita tiempo, pero no significa que el tiempo te va a ayudar o te va a dar la llave, ¿no?, del Exacto. éxito, ¿no? A fin de cuentas es un primer paso, o sea, dedicarle tiempo a lo que te interesa y a los proyectos que tú crees que pueden redituar, ¿no? Pero esto no quiere decir que el tiempo, ya por el hecho de trabajar 10, 12 horas al día, pues te va a dar el éxito. O sea, no es una fórmula matemática, ¿no?, que funcione como tal. O sea, sí invierte tiempo y trata de sacar tu proyecto adelante, pero necesitas tiempo bien pensado y además acciones bien implementadas Bien para planeado. que llegue ese éxito. Así es, o sea, es parte de una planeación integral y que se ejecute como debe ser, que muchas veces el detalle no está en la planeación, muchas veces está en la ejecución, ¿no?, que es lo que normalmente sucede, ¿no? O sea, muchas planeaciones muy bien hechas y bla, 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 pero ya pasando la reunión de enero y que se presentó, pues no hay seguimiento, no hay encargados, no hay fechas límites y quedamos en nada, ¿no? Sí, y nadie se hace responsable de, a ver, esta actividad, ¿quién? Todo muy bien planeado, pero ¿quién es el que va a dar resultados sobre esta actividad, sobre este proyecto? Y es donde se pierde esto. Bueno, Pati, vamos a un corte. Televidentes, amigos, vamos a un corte. Recuerden que este programa está pasando por Facebook Live para que usted nos siga también por Facebook, o si ya lo agarró empezado, pues ya con calma, de ese tiempo para esta media hora, escucharlos. Volvemos en un minuto. Muy bien, continuamos con este tema interesante para que usted aprenda cómo manejar el tiempo. Y continuamos con Pati en esta segunda parte en lo que, cómo hacerle. Sí, pues ya dimos la parte estadística, ¿no?, de más o menos el manejo y cómo lo hace la gran mayoría. Sabemos pues que el tiempo para todos es un problema y les digo, se acentúa más con la responsabilidad de llevar un negocio. Entonces, ¿qué es lo que normalmente vemos? Vemos directivos cargados de actividades operativas y que realmente las actividades que generan o las actividades del rumbo y enfoque de la dirección, pues nadie las está llevando, ¿no? Entonces, muchas veces los líderes y los dirigentes, con el afán de conseguir resultados, pues se meten ellos a hacer tareas que no les corresponden y lo que pasa es que pues sí, aseguras la venta o aseguras el resultado del corto plazo, pero pues a futuro nadie está pensando y nadie está viendo por dónde se está yendo el barco, ¿no?, que es la empresa, que muchas veces nos pasa, o sea, preferimos sentirnos ocupados y, ay, yo voy a barrer y voy a contestar el teléfono y yo voy a contestar las redes y yo voy a atender a este cliente y yo en todo. Y el problema es que a lo mejor pierdes el enfoque, ¿no?, o la visión global del negocio y poco a poco pues vas desapareciendo, perdiendo clientes o bien pues quedando fuera de mercado, ¿no? Así es, vas perdiendo el sentido del servicio inclusive de tu empresa y el cliente espera algo mejor de ti. Sí, entonces pues hay que tener mucho cuidado con esa parte. Es muy tentador hacerlo yo porque yo lo hago mejor, yo empecé la empresa, el cliente prefiere conmigo, pero pues para eso tenemos gente ayudando, entonces hay que enfocarse mejor en armar un buen equipo para que tú te puedas dedicar a actividades que sean de más trascendencia, ¿no?, para la organización, ¿no? Entonces, pues la reflexión que los invito a hacer, la segunda, ¿no?, reflexión del día, es que hagan ustedes un análisis de las actividades que están haciendo ahorita. Este es mi día a día, llego, abro el negocio,
o llego y tengo una reunión pues con el equipo de ventas, dependiendo, ¿no? Pues el giro de su negocio o de su empresa. Entonces, hagan una lista de las actividades que realmente ustedes están haciendo todos los días y reflexionen si es necesario que ustedes las estén haciendo. Exacto. Entonces, oye, no, es que si no la hago yo, de plano no funciona. No funciona. Bueno, entonces, pues a lo mejor habrá que preparar a alguien y poco a poco ir soltando esas actividades. Pero si no es así, pues son actividades que se tienen que empezar ya a soltar, ¿no? A delegar, para que tú te puedas ocupar en otras cosas. Acuérdense que si no les queda tiempo y no se sienten aburridos o de cierta manera no sienten esa hambre, ¿no? de ver qué hay nuevo o qué otras acciones puedo implementar, o sea, si siempre están cargados con la operación, pues el negocio está condenado a fracasar, ¿no? Exacto. Los negocios son temporales, ¿no? Normalmente tú descubres un nicho de oportunidad y sobre eso haces negocio, pero ese nicho se va extinguiendo. A lo mejor fuiste el primero y al cabo de los años se van dando cuenta los demás que es un buen negocio y empieza a llegar competencia, empiezan a ver pues más gente que hace lo mismo y poco a poco pues empiezas a perder mercado, entonces necesitas renovar, o sea, los negocios tienen que estar renovando periódicamente y para eso pues tienes que tener tiempo, ¿no? Entonces las actividades operativas pues prácticamente son aquellas que tienen que ver, ¿no? Con la conservación del negocio. Oye, pues ¿quién va a recibir a los clientes? Bueno, eso es parte de la conservación del negocio, ¿no? Y son las operativas, ¿no? Así es, son actividades operativas que ¿Quién cualquier va a atender persona, al cliente, al proveedor, al acreedor, la operación misma del negocio? Sí, el día a día, ¿no? O sea, son cosas que ya están dominadas por el negocio y que una persona con cierta preparación las puede hacer, ¿no? O sea, no tienen un nivel de decisión fuerte, ni tienen tanta responsabilidad en el hecho, ¿no? de me voy por la opción A o B. O sea, son actividades que ya están dominadas, que ya están cuidadas y que dentro de un ambiente controlado cualquier persona ya capacitada las puede llevar a cabo, ¿no? Entonces, esas, como les decía, tienen que ver con el resultado de corto plazo. Entonces, esas actividades pues las puede hacer otra persona, ¿no? O sea, cuando ustedes hagan su clasificación, esas actividades otra persona las puede llevar a cabo. No es necesario que ustedes estén en todo, ¿no? O sea, hay que aprender a dividir, porque si no luego terminan como las mamás, ¿no? Que no, que yo voy a hacer la comida porque a mi hijo no le gusta que tenga mucha grasa. Ajá. No, que la señora no la haga. Pues yo voy a lavar porque las camisas carísimas de París que compró mi esposo me las va a echar a perder. O que yo lo voy a llevar a la escuela para convivir con él. Entonces terminan por abarcar muchas actividades y realmente pues ellas son las que quedan más adelante pues fuera, ¿no? de toda diversión o de disfrutar realmente lo que se está haciendo, ¿no? Normalmente cuando alguien adquiere o llega a algún trabajo o pone un negocio es porque eso le gusta. Entonces termina sufriendo el negocio cuando no debería ser así. Así es. Entonces bien encaminado, pues no debe haber ningún problema, ¿no? Y hablando de las actividades directivas, pues estas actividades tienen que ver con el futuro del negocio, o sea, asegurar el crecimiento y futuro de la empresa, ¿no? Porque como les decía, las empresas que se duermen en sus laureles y que se mantienen nada más alineados y cuidando el ciclo de la operación, tarde o temprano terminan por estar obsoletas o por estar ya totalmente fuera de mercado. De mercado, ¿no? De contexto. Así es, entonces hay muchos ejemplos. La tecnología, pues ahorita como es muy veloz en sus avances, pues prácticamente los negocios están más obligados a estar buscando pues nuevas oportunidades de negocio, ¿no? O sea, nuevos productos, otros servicios o ver qué meto para que en esa manera de continuar innovando pues siga siendo negocio, ¿no? O sea, no al contrario, nada más estar cuidando costos y márgenes cuando realmente pues el negocio está en generar, ¿no? Más ingreso. Entonces, esas actividades directivas, pues esas sí nada más las puede hacer el director o el dueño del negocio, dependiendo pues del tamaño de la empresa, porque muy poca gente tiene la visión. Si la tuvieran, pues no estarían ahí, ¿no? O sea, ya se van y ponen su negocio, ¿no? Cuando le entienden al negocio, exactamente, van y lo replican, ¿no? Entonces, como ustedes son los que le entienden, ustedes son los que
saben, ¿no?, qué es lo que está sucediendo, por dónde viene, qué hay de nuevo, tienen esa visión empresarial, pues tienen que adoptar esas actividades directivas, que a veces sucede lo contrario, o sea, se quieren enfocar a la operación y la parte directiva la descuidan pensando en que, pues voy a contratar a un asesor que me diga qué hacer, y pues así no funciona, ¿no? Entonces, exactamente. eso tienen que tener mucho cuidado y agarrar el toro por los cuernos en el sentido de tomar, ¿no?, esas actividades directivas, porque esas no se pueden delegar y no es correcto pasarlas, ¿no?, con otra persona que integre la organización. Y sale más caro, aparte. Así es, ¿no? Entonces, pues, ¿qué hacemos, no? Porque sí, ya identificamos que es un problema para la gran mayoría de los directores de negocio, para los dueños, ¿no?, de alguna pequeña empresa. Pero ¿qué hago? O sea, ya identifiqué que realmente estoy ahogado con los problemas del día a día de mi empresa, que no me dejan voltear para otro lado, y no quiero que esta fuente de ingresos desaparezca, ¿no? Entonces, pues lo primero que les sugerimos, ¿no?, hacer es precisamente eso que ya les pedí, ¿no? Hagan un listado de todas las actividades que hacen, o sea, pero pónganlas todas, pues no se trata de nada más alinearse a lo que su puesto o su perfil diga, ¿no? Lo que están haciendo, todo lo que están haciendo en ese momento, es el plan de acción como está apareciendo ahí en pantalla. Todo lo que tú haces, enlístalo. Así es, o sea, si se ponen a barrer, si contestan el teléfono, o sea, todo, ¿no? Porque tienen que empezar por descartar aquellas actividades que de plano a ustedes como director no les generan valor. A lo mejor a otra persona sí, pero a ustedes no. Así es. Entonces, ya que tengan ese listado de las actividades que están realizando, pues clasifíquenlas en actividades operativas y directivas, que ahorita pues ya mencionamos cuáles son, ¿no?, cada uno de los dos tipos. Entonces, hagan esa clasificación. Se van a dar cuenta que la mayoría de las actividades que están haciendo ahorita son operativas. O sea, si lo hacen el análisis a conciencia, la mayor parte de sus actividades son operativas. Entonces, primero hay que aprender a reconocerlo, ¿no? Porque muchas veces, no, esto no lo puedo soltar. Entonces, reconozcan que son actividades que cualquier otra persona con la pues enseñanza necesaria las puede hacer, ¿no? Después, hagan el planteamiento de quién sería esa persona que la puede hacer. Realizar. Ajá, o sea, porque una cosa es sí que la puedan hacer, pero en mi empresa tengo a una persona a la que se la pueda delegar. Entonces, identifiquen eso, si hay alguna persona que pueda tomar esas actividades. Entonces, derivado de ya tener el campeón, ¿no?, de quién va a ser el bueno, el elegido. ¿no? El elegido por dedazo, pues hagan un plan de sucesión por cada una de las actividades. Bueno, entonces fulanito va a cotizar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Le tengo que enseñar primero a utilizar a lo mejor el software, el CRM, ¿no?, que tengo para el seguimiento y para hacer cotizaciones. Le enseñas lo que tengas que hacer, el trato, negociación, lo que sea. Le pones un tiempo límite y en esa fecha ya tienes tú que estar suelto en cuestión de esa actividad, ¿no? Entonces, ¿qué necesita aprender? A atravesar ese proceso de enseñanza y después poner un tiempo en el que para julio de 2020 yo ya no voy a estar haciendo esa actividad, ¿no? Y empezar a liberar el tiempo. Y ya pues a final de cuentas la actividad pasa a la persona indicada y pues la recomendación es esa, ¿no? Para todos los directivos de las empresas. Enfóquense a desarrollar un equipo, un buen equipo de trabajo que realmente les sume y les ayude a ser más fuertes. Deléguenle a ese equipo y a fin de cuentas midan si está funcionando o no su estrategia, y si no, pues corrijan y vuelvan a empezar, ¿no? Exactamente. Y con esto ya ustedes podrán enfocarse realmente a funciones directivas o de dueños, ¿no? Que es lo que ustedes están para generar valor. Las personas operativas son para apoyar las decisiones que ustedes estén tomando para generar valor, riqueza dentro de la empresa. ¿No es así? Así es, entonces no se trata de que se quede sin hacer nada, no, o sea, desocupen su tiempo para que se enfoquen, como dice José Manuel, en actividades que generen ingreso a la empresa. Así es, o sea, por lo regular los directivos se enfocan nada más a estar administrando lo que cualquier persona lo pudiera hacer.
Así es. no están generando, ¿no? Así que, jóvenes, compañeros, a administrar bien su tiempo. Pati, pues muchas gracias, ya se nos acabó el tiempo. Gracias a y estamos ustedes. pendientes para otra plática. Amigos televidentes, nos vemos el próximo miércoles con otro interesante tema aquí en Salud Empresarial. Gracias y hasta la próxima semana.